Buenas tardes. Bueno, buenas compañeros. Tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto, compañeros, volvernos a reunir después de los exámenes finales. Espero que les haya ido bien en todas sus materias. Estamos a pocos días, posiblemente a 3 clases para terminar el semestre, compañeros, estos 2, y el lunes, creo yo. ¿Alguien sabe si ya tenemos fecha de exámenes finales? Oficialmente aún no, licenciado. ¿Verdad que no, compañera? Bueno, entonces... Fíjese que mi nuera está en la jornada de la tarde y dice que le dijo la licenciada que aproximadamente el 15, por ahí ya van a empezar finales. Ya. Entonces, prácticamente, como yo les dije, que 3 clases más esta semana y posiblemente el lunes de la siguiente semana, que es presencial. Entonces, compañeros, vamos a aprovechar. Ojalá dieran la otra semana completa para terminar. En conclusión, compañeros, si se dan cuenta ustedes con el examen y con las clases y más que todo con el trabajo que realizaron, ya empecé a calificar unos trabajos, muy buenos trabajos, los felicito. Hay buenos trabajos. Entonces, compañeros, la idea de este trabajo es que pues ustedes se vayan con esa noción general de cómo funciona la jurisdicción voluntaria. Este es un mundo en el cual ustedes vinieron a darse cuenta qué hacer especial, podría decirse, el notario, porque originalmente el notario pues estaba para hacer escrituras públicas, de acuerdo al Código de Notariado, compañeros. Según el Código de Notariado, estábamos facultados para autorizar escrituras públicas, actas notariales, autenticar firmas y autenticar copia de documentos. En función, eso era para lo que estaba facultado el notario, de acuerdo al Código de Notariado. Entonces, ahora ustedes vienen a darse cuenta que existe ese decreto 54-77 a la par del Código Notariado y que viene a ampliar la función del quehacer notarial. Y en este caso, pues ya se dieron cuenta que hay una serie de procedimientos notariales que se llaman, de acuerdo al 54-77, jurisdicción voluntaria. ¿Y en dónde están estos procedimientos notariales y cómo es que se elaboran? Entonces, compañeros, la idea es esa, de que ustedes se lleven ese conocimiento, como les digo, general. Uno quisiera que todos se llevaran toda la información completa, pero es imposible por muchas razones, ¿ya? Pero tratamos de hacer lo posible para que ustedes se lleven ese conocimiento y pues que todo procedimiento de jurisdicción voluntaria se inicia con un acta notarial y que la mayoría de asuntos de jurisdicción voluntaria terminan con autos notariales. ¿Ya? Entonces, como pueden darse cuenta que hay una serie de funciones o asuntos que el notario puede solventar y evitar que se vayan a los juzgados, y usted puede tramitarlos por su propia cuenta como abogado y notario. Y en este caso, pues los que tuvieron a bien darle lectura completa al decreto 54-77 ya llevan esa idea general y poco a poco van a ir perfeccionando ese conocimiento. ¿Por qué, compañeros? Porque hay que leer y leer y leer. Y resulta que con el tiempo, si usted se va dando cuenta, cuando usted llegue a ser profesional del derecho, se va a dar cuenta que hasta que ya está en el ejercicio profesional, logra entender algunas cosas. Entonces, todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, pues ya como saben, se inicia con esa acta notarial de requerimiento y se inicia, casi todos tienen el 90% de los procedimientos en cada asunto de jurisdicción voluntaria es el mismo. Acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación. En caso de que se necesite recibir la declaración de testigos, se elaboran actas notariales de declaración de testigos, donde se recibe esa información testimonial. En algunos casos, la publicación de edictos.
solicitar o recabar informes a las distintas instituciones, que a la mayoría de procedimientos de jurisdicción voluntaria se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión sobre el asunto que usted está tramitando. Y en algunos asuntos, pues también deben elaborarse escrituras públicas dentro de esa jurisdicción voluntaria. Entonces, compañeros, en forma general, es lo que ustedes, o lo que desea el catedrático, que ustedes se lleven en mente, que estos, por lo menos ese esquema general de todo lo que se debe desarrollar en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y aparte de eso, compañeros, se pueden dar cuenta que hay algunos asuntos de jurisdicción voluntaria que no están en el decreto 54-77, que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero que usted lo puede elaborar a través del ejercicio notarial. De igual manera, también existe la ley, hay una ley, compañeros, que es la ley de rectificación de área, el decreto 54-77 del Congreso de la República, y el cual también faculta al notario para que ante sus oficios notariales pueda diligenciarse, tramitarse y concluir con esa rectificación de área. Pero aquí hay algo bien importante, compañeros, y esos son esos asuntitos que ustedes deben de poner atención. Que rectificación de área, ese nombre rectificación de área, cuando hablamos de área se está refiriendo a una medida. El área puede ser 1 centímetro, puede ser 1 metro, puede ser 1 hectárea, puede ser una caballería, puede ser una manzana de medida, ¿verdad, compañeros? No la fruta. ¿Por qué razón estoy mencionando esto? Porque son medidas que nuestro código, nuestra ley las establece. Entonces, el área se refiere a eso, a una medida, compañeros. Y en este caso, cuando dice rectificación de área, es porque el inmueble o el terreno de X persona no tiene las medidas que su documento que acredita la propiedad coincide con las medidas físicas del terreno. Es posible que en su escritura pública, escritura de dominio, exprese que tiene 200 metros. Y resulta que en el área física tiene marcado 250 metros. Entonces no coincide. ¿Y qué pasa, compañeros? Que a veces cuando van a hacer, gracias, cuando van a hacer algún trámite ante alguna institución y resulta que si no coinciden esos datos, les van a suspender el procedimiento. En este caso comentaba un cliente que iba a hacer un trámite ante la municipalidad, pero resulta que cuando él llevó sus documentos y cuando la autoridad se apersonó al lugar del inmueble, hicieron las medidas, no coincidía con lo que dicen los documentos. Entonces le dijeron que no le podían realizar su trámite que él necesitaba. Compañera Ana, su micrófono está activado. Gracias. Entonces, compañeros, pues a esta persona le dijeron que se suspendía su trámite que había iniciado ante la municipalidad y que debía de realizar la normalización de sus medidas, porque no coincidían lo físico con lo documental. Es así, compañeros, como surge el decreto 54-77 del Congreso de la República. Y es aquí en donde establece cuáles son los requisitos. Entonces, aquí hay algo bien importante. Y es a lo que yo les digo, que ustedes tienen que ponerle atención a lo que establecen las leyes. Ejemplo,
Hablaba con otro colega y estábamos hablando de los contratos de compraventa. Entonces, imagínense si vengo yo y le vendo, ¿qué dicen ustedes? Bueno, yo sé que en el otro semestre, ojalá me dijeran que yo voy a dar el siguiente semestre para ir en orden, ¿verdad, compañeros? Con el tema, porque en el otro semestre vienen contratos, ya que es un tema muy bonito también, compañeros. Es un tema bastante interesante, porque precisamente ahí es donde ustedes van a aprender cuáles son los requisitos para elaborar lo que mayormente se hace, que son los contratos, y hay una serie de contratos, ¿verdad? Compraventas, contratos de arrendamiento, contratos de donación, por decir, y hay contratos de transacción, hay un montón, compañeros. Entonces, es bonito. Bueno, pero yo sé que ustedes ya tienen ideas generales sobre el tema. Por ejemplo, me voy a adelantar, no lo voy a consultar en los principios de ese último libro de los contratos, de acuerdo al Código Civil, establece que está prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que, por ejemplo, viene la compañera Araceli y ella me vende un terreno. Hacemos el contrato de compraventa, pero ahí no podemos escribir en ese contrato que nos comprometemos a que después de que ya sea mío, yo le tengo que volver a vender a ella. De nuevo, ya me entendieron, regresar la propiedad. Entonces dice pacto de retroventa. Pero profundizándolo bien, al analizar bien ese tema, resulta que para muchos colegas el pacto de retroventa es que no puedo volverle a vender yo a Araceli, ¿ya? Pero si analizamos la ley en sus palabras textuales, establece que queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué quiere decir? Que no se puede pactar la retroventa, ¿ya? Bueno, pues entonces no se pacta la retroventa, pero ¿qué pasa si después al año vengo yo digo y decido que le quiero vender a Araceli la propiedad que ella me vendió? Lo podemos hacer, ¿ya? Para mi opinión es que se puede hacer, porque el pacto de retroventa, su nombre dice, queda prohibido el pacto de retroventa, o sea, en una compraventa no podemos pactar, ¿ya? Cambiar de otra vez de vendedor a comprador o de comprador a vendedor. Pactarlo no podemos, ¿ya? Entonces, es la manera de interpretar un artículo. Dice, se prohíbe el pacto de retroventa. Entonces, no podemos pactar que yo vuelva a regresarle la propiedad otra vez en compraventa a Araceli. Pero si no decimos nada, queda libre. Me vende Araceli una propiedad, la inscribimos, pero al año volvemos a hacer negocio. Mire, dice que me interesa, ¿por qué no me vuelve a vender la propiedad? Y le vuelvo a vender la propiedad. Para mí no hay ningún problema. Nunca lo pactamos. Fue una decisión que tomamos en el futuro, ¿ya? Entonces, les estoy poniendo un ejemplo de cómo interpretar las leyes. Que hay que leer bien las comas y dónde está y si está bien escrito. Bueno, ¿qué pasa, compañeros? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la rectificación de área establece y es clara en decir que existen bienes inmuebles urbanos escuchen esto, aquí va un elemento esencial, que existen bienes urbanos que por diversas causas figuran inscritos en el registro general de la propiedad, en el registro de la propiedad, con áreas mayores a las que real y físicamente comprenden. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay un elemento bien importante que es bienes inmuebles. Primero tienen que ver que el bien sea inmueble. Ojo. Por ejemplo, le va a preguntar a una persona, mire, usted quiere rectificar un bien mueble, por ejemplo, un vehículo. No se puede, porque es clara la ley que se refiere a rectificación de área, a una medida. Y usted tiene que interpretar que se refiere a una extensión de terreno, ¿ya? Pero tiene otro elemento importante, dice urbano, terreno urbano, compañeros. ¿Y por qué? Porque hay bienes urbanos y hay bienes rústicos.
¿Por qué? Ahora sí les pregunto, ¿por qué un terreno, por qué un bien es urbano, compañeros? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sí? Porque ya tiene todos los servicios básicos. Muy bien. ¿Alguien más? Porque está en el área metropolitana. Muy bien, compañero. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Por qué un terreno es denominado bien inmueble urbano? Porque ya cuenta con un área de población y desarrollo de infraestructura, licenciado. Muchas gracias, compañera. Muy bien, jóvenes. Excelente. ¿Qué dicen los demás? Yo también pienso que también refiere a que ya está debidamente identificado, Lick. Se tiene zona y alrededor es comercial. Ok, muy bien. Excelente, compañeros. Pues efectivamente, y fíjense que eso que estamos platicando ahorita es una situación que lo establece el Código Civil. Y el Código Civil establece cuando un bien inmueble es urbano o rústico. Y pues todos ustedes no están alejados de la realidad. Es precisamente como ustedes lo dijeron, solo que más puntual Oscar Leonel. Culajay cuando dice que cuando ya cuenta con todos los servicios básicos. Entonces, compañeros, cuando un terreno cuenta con servicio de energía básicos, estamos hablando cuando ya hay servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, servicio de drenajes. Con esos tres, compañeros, con esos tres servicios, ese terreno pasa a ser urbano, ¿ya? Pasa a ser un terreno urbano. Ojo con eso, compañeros. Entonces, para eso es que está la rectificación de área para solucionar estos problemas, porque resulta que su terreno o su bien inmueble urbano habla de 300 metros cuadrados, su escritura pública, pero resulta que a la hora de verificar allá en su terreno, usted tiene tomado, ¿cuánto dijimos? Hablemos de 300 metros, usted tenía 375 metros, entonces no le va a cuadrar. Y para hacer algún trámite o algo le va a ocasionar inconvenientes. Entonces, para eso surge este bendito procedimiento. Y los compañeros que realizaron el trabajo de rectificación de área, pues saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, compañeros, ese es un bien inmueble urbano, ¿ya? Ahora, pues, existen más servicios, como por ejemplo ya servicio de cable para televisión, servicio de internet, y hay otro montón de servicios más, ¿verdad? Que son ya necesarios para el común vivir de las personas. Pero con los que hablamos al inicio, esos son los servicios básicos, precisamente agua potable, que llega energía eléctrica y drenajes. Con eso ya es un bien inmueble urbano. Entonces, ¿sí, compañera? Licenciado, perdone, pero en ese ejemplo, con un servicio que tenga de los tres que enumeramos, también ya puede considerarse como urbano. Correcto. ¿O necesariamente tienen que ser las tres? No, ya con uno. Ah, ya. Ajá, con uno porque, muy buena pregunta, porque si nos vamos al Código Civil, ya se refiere cuando habla de un bien urbano, se refiere, fíjese usted, es bien interesante porque tal como lo dijo el compañero Oscar, el Código Civil habla de que va a ser urbano cuando cuenta con servicios básicos, nada más. No le dice si cuántos, si solo uno o dos. Entonces, cuando ese cuenta con servicios básicos, entonces quiere decir que en el momento de que ya exista agua potable, pues ya se convierte en un bien urbano. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Y en este caso, licenciado, por ejemplo, si hablamos del agua potable, no es necesario que el terreno ya tenga
adquirida su paja o su media paja de agua, sino que con el hecho que ya pase ahí en la carretera o en la calle principal y que ya solo lo jale, podríamos decirlo, ¿verdad? O al Ajá. igual que la energía eléctrica, con que ya hayan postes de energía eléctrica cercano al inmueble, también ya se considera urbano, no necesariamente tiene que tener ya Ok, su conexión, ¿o sí? ya le entendí. Sí tiene que tener su conexión. Yo estoy asesorando una empresa que se dedica a bienes inmobiliarios, a la venta. Está empezando, es pequeña, estamos hablando de proyectos de 50 lotes, 40 lotes, pero resulta que en un municipio, por ejemplo, algunos no me dejarán mentir, los que son de esa área, San Juan Zacatepeques, y es un lugar que está aquí, es cerca a la ciudad, pero la finca dice está inscrita como finca rústica. Vale. Y a la hora de ver el terreno, pues precisamente es un solo terreno. Cuando se hicieron todos los trámites necesarios para la venta de lotes, se hizo como venta de lotes rústicos. ¿Por qué razón? Porque la empresa no se dedica a hacer casas, sino que únicamente la venta de terrenos. Entonces, por el momento son rústicos. Y efectivamente usted dio el ejemplo claro. En ese lugar, en la calle principal, al terreno ya se le hicieron sus calles, pero la calle pública, la principal que pasa frente al terreno, ahí pasan los camiones de agua potable, pero los terrenos todavía no tienen. Igual ya postes de energía eléctrica, porque allá pasa el cableado de la energía eléctrica. A pesar de eso, ese terreno en sí es rústico y varios lotes y la lotificadora, la serie, la cantidad de lotes, todos esos son rústicos porque no tienen ningún servicio, a pesar de que pasan enfrente, como usted dijo. Mientras no esté conectado, sigue siendo rústico. Cada inmueble, cada lote tiene que estar conectado, ya sea su paja de agua o media paja, como lo venden ahora. Tiene que estar conectado también a su energía eléctrica, pero directamente a su inmueble para que sea urbano. Entonces, compañeros, en este caso igual la rectificación de área pues se refiere a cuando en mente para la rectificación de área, como lo he mencionado, sí es bueno leer todo, compañeros, porque eso le da a usted una gran cantidad de argumentos para poder defenderse o convencer en algún asunto que tenga que ver con el derecho notarial. Entonces, imagínese, usted va a ser asesor en alguna institución que tenga que ver. Imagínese que le salga a usted una asesoría en el fondo de tierras, en el registro de la propiedad, en alguna otra institución que tenga que ver, en el RIC, que tenga que ver que esté relacionado con asuntos de bienes inmuebles. Entonces, y si usted va bien preparado, usted ha leído bastante, tanto las leyes como libros de apoyo, entonces usted va a tener esa facilidad de convencer, ¿ya? En algún proyecto que usted esté trabajando o el trabajo que usted va a hacer, lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque usted está bien informado. Entonces, la lectura, compañeros, es buenísima. Ahora bien, los que tienen esa facilidad, por ejemplo, yo le decía a un compañero que tiene un cerebro de elefante porque se le queda todo, ¿ya? Pero lo importante en este caso, que es tanta información, las diferencias, compañeros, es necesario tenerlas. Entonces, en la rectificación de área, el requisito importante es que sea urbano. Ese es lo primero. Entonces, uno es que sea urbano, es lo primero. Y lo otro es que el área, no importa si es más o menos, usted tiene que solicitar su rectificación de área. Entonces, tal vez es más fácil cuando usted se excede en el terreno y va a reducirse. ¿En dónde va a tener conflicto? Va a ser cuando usted necesite iniciar un procedimiento de rectificación de área, porque el área física
es menor a la que le aparece inscrita en el registro de la propiedad, ¿ya? Entonces ahí sí va a haber una situación bien importante. ¿Por qué razón? Porque imagínese si ya está construido en los otros terrenos, ¿para dónde usted se va a querer meter? Entonces ahí ya se vuelve contencioso. Pero en caso de que fueran terrenos todavía baldíos, que no están construidos, entonces, y por supuesto tienen que estar de acuerdo las otras partes, los colindantes, para rectificar esa área. ¿Por qué? Porque a usted le hacen falta su escritura de propiedad o de dominio, manifiesta que usted tiene 500 metros, pero a la hora de medir solo tiene 400 metros, le faltan 100. Entonces hay que iniciar este procedimiento ante un notario, ¿ya? Y tiene que existir ese consentimiento unánime de los interesados, ¿ya? Compañeros, este principio unánime, quiero que regresen ahora al decreto 54-77. En estos procedimientos, en todo lo que es jurisdicción voluntaria, compañeros, tiene que haber consentimiento unánime de los interesados, ¿ya? Entonces, es aplicable a todos los asuntos de jurisdicción voluntaria ese consentimiento de los interesados. Partes no, porque no estamos en un proceso judicial, ¿ya? En este caso, compañeros, como mencioné, los que ya los que hicieron el trabajo, pues se están riendo ahorita porque ya lo hicieron. O a veces dentro del grupo solo trabajan unos 4 nada más o 2, pero son los que no se les va a complicar el trabajo. Entonces, compañeros, pues todo lo que ustedes ya saben, que hay que hacer el acta notarial de requerimiento. Ahí pues hay que llenar todos los requisitos, la identificación, creo que eso ya no tenemos que entrar a profundizar. Nombre exacto de los requirentes, sus datos de identificación. En este caso hay que establecer la dirección del inmueble, hay que decir en dónde está ubicado. Y si tiene libro, número de finca, folio, hay que hacerlo constar. Hay que establecer el lugar y hacer una pequeña relación sobre el área que aparece inscrita y lo que físicamente está poseído, ¿ya? Aparte de eso, compañeros, hay que solicitar el nombramiento y dirección de un ingeniero medidor, ¿ya? Que se propone. Por supuesto, este debe ser colegiado activo, no cualquiera. Y entonces, en este caso, como pueden darse cuenta, igual que a los que hicieron la determinación de edad, en la determinación de edad tuvieron que nombrar a un experto, a un médico, ¿ya? ¿Por qué un médico? Porque él es el que puede, más o menos, con su conocimiento, experiencia, calcular la edad de una persona. ¿En base a qué? A un examen médico. En este caso, pues es a un ingeniero, porque el examen va a ser a un terreno para determinar el área. Entonces se tiene que discernir el cargo de un medidor nombrado y que debe ser colegiado activo, ¿ya? Pues entonces el medidor, ¿qué va a hacer, compañero? Se va a personar al lugar en base a los datos que tiene y va a hacer su trabajo como experto que es, va a hacer las medidas correspondientes y en base a eso él tiene que dar un informe, ¿ya? Un informe, por supuesto, va a ser un plano en que conste el área real de ese terreno. Hay que notificarle a los colindantes. ¿Y cómo se va a hacer, compañeros? Entregándoles copia del acta de requerimiento de dicho procedimiento. Y establece que en caso de no poder notificarse a los colindantes, se hace constar poniendo razón en el expediente y entonces se dispondrá de una publicación de un edicto, en el diario oficial. Y en otros de mayor circulación dice, para establecer que X persona está iniciando un procedimiento de rectificación de área ante los oficios de tal notario. Ya también se establece cuál es el área
el área a modificar y cuál es el área exacta. El objeto de la diligencia, eso se hace la publicación, compañeros, y se cita a los posibles colindantes. También en este caso se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué razón? Para establecer y evitar la violación de derechos de terceras personas que se consideren con igual o mejor derecho. Bueno, entonces, como en toda la mayoría de procedimientos, ya con la opinión de la Procuraduría General de la Nación y digamos de que esa opinión fue favorable, entonces se realiza la resolución o auto final, que ustedes ya saben de qué estoy hablando, y con la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, entonces se dicta ese auto final, y entonces en donde corresponderá cuáles son las medidas lineales y los nombres de los colindantes. Establece también la ley que se harán testimonios, se le elaborarán testimonios, dice el notario expedirá testimonio con duplicado de las partes conducentes del expediente, que deberá contener la resolución, el informe de medidas, la opinión de la Procuraduría General de la Nación y el plano respectivo. Con esto, entonces, con este testimonio, el registro de la propiedad efectuará las operaciones correspondientes para la rectificación del área del inmueble. Entonces, compañeros, esto es el procedimiento de jurisdicción voluntaria de rectificación de área. Como pueden ver, todos son similares. Este es el mismo proceso el que hay que iniciar en toda la misma base. Ahora, compañero, y esto creo que venía en el segundo parcial, en caso de que exista oposición, que se presente una oposición al trámite que está realizando el notario, entonces todo lo actuado se tiene que remitir a la autoridad administrativa. Y resulta que dentro de todas las instituciones del Estado existe también una oficina que se llama sección de tierras de la Escribanía de Gobierno, ¿ya? Entonces hay que remitir el expediente a la Escribanía de Gobierno. Ahora bien, dice, ellos lo analizan y determinan si se declara con lugar o sin lugar esa oposición. Si se declara sin lugar, pues sentido común, ¿verdad, compañeros? No hay de explicar tanto en esto, se devuelve el expediente al notario para que continúe el trámite. Y si la oposición sí fuera declarada con lugar, entonces la Escribanía de Gobierno archivará el expediente. Ojo con eso, ahí se queda entrampado y usted ya no puede continuar con ese procedimiento. Como pueden darse cuenta, compañeros, es un asunto bastante, bueno, si lo platicamos en la teoría y todo, se ve que es una cuestión entendible, fácil de asimilar. Por supuesto que ya en la práctica, pues ya tiene sus quehaceres. ¿Por qué razón? Porque imagínense que el otro colindante no va a poder, no va a ser tan fácil que diga, así está bien, pobrecito, mi vecino, le hacen falta 25 metros, yo me voy a botar mi pared y lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto mero complicado. Entonces, estos procesos se daban, se crearon, imagínense ustedes, en el 77,
Estamos hablando de 46, 47 años, creo yo, más o menos. ¿Por qué razón? Porque existían muchos lotes, muchos terrenos, pero ahora se dan cuenta ustedes que todo está lleno de casas. Por supuesto, ahora con las lotificadoras y todo, pues las lotificadoras hacen un estudio adecuado y responsable y ya, pues ellos las medidas que hacen, pues ya son bastante exactas. El asunto es cuando una persona tenía un gran terreno en aquellas épocas, se empezaba a hacer lotificaciones, a vender o herencias. Ahí es en donde, bueno, vos medí ahí. Y no había un estudio profesional para hacer las medidas. Ese era el problema. Pero imagínense ustedes cómo solucionar ahora un problema en donde ya existe infinidad de casas por todos lados, o paredes, ya la gente ya está bien urbanizada, como lo estábamos hablando. Ahora la pregunta es, compañeros, como dice que es una situación urbana, entonces, ¿qué pasa ahora con un terreno que sea rústico y haya problemas con las medidas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se haría ahí? ¿O qué se hace? Repito, en caso que el área no esté, el área no sea igual en lo físico, en las medidas físicas, con lo que es el documento, pero es un terreno rústico. Imagínense, hablemos de por allá por Chimaltenango, por decir un lugar que todavía hay terrenos baldíos, no hay construcciones, que es rústico el terreno, donde sea, pero la cuestión es que es rústico. ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué trámite se haría ahí para poder arreglar una situación como esta, compañeros? Porque la ley de rectificación de área se refiere solo a terrenos urbanos. ¿Qué hacemos? ¿Se puede o no se puede corregir una situación de estas? Bien, Lick, tal vez en el registro de la propiedad. Ajá. ¿Pero cómo? ¿Qué salida? Si tuviéramos qué salida hay para hacerlo, tiene que haber una salida. Así decimos que sí. Como están los que hacen avalúos, Ajá. los valuadores de terrenos. Uh-huh. Entonces la persona valuadora va a tomar las medidas y... Ay, no sé, pero se pregunta. Pero sí se puede. Pero usted dice que sí se puede. Digo, sí. Ok, está bien, está bien, está bien. ¿Qué dice, compañera? Licenciado, en este Ahí va. caso, no sería, bueno, como hay personas expertas en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, un topógrafo, Ajá. en donde hacen las mediciones para, ¿qué? Para un levantamiento, no sé, topográfico. Sí. Bueno, excelente, compañera Zaida. Vean, pues lo que pasa es de que ustedes van bien. El asunto es de que las dos compañeras acaban de mencionar, por ejemplo, ustedes ya están mencionando cuáles son los medios de prueba que se van a aportar al proceso, pero ¿qué procedimiento hacemos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ustedes ya se están yendo a la ejecución del procedimiento, que lo que ustedes ya me están diciendo es la parte interna ya del proceso que se va a realizar. Vamos a ver qué dice Diego. ¿Podría ser una inspección ocular? Bueno, definitivamente que la inspección ocular, sí, también, pero también es parte de lo que sus compañeras acaban de mencionar. O sea, está ahí. ¿Sí, Álvaro? Tal vez un apego del linde, Lick. ¿Cómo? Un apego del linde. Ah, muy bien, por ahí vamos. Excelente, Álvaro. Perfecto, vean pues, compañeros, los tres compañeros anteriores a Álvaro están ubicados, tienen la idea que sí se puede solucionar, porque no se puede quedar así, ¿verdad? Entonces, ustedes aportaron cosas importantes que son, por ejemplo, ya los medios de prueba, que se va a adjuntar para usted demostrar que efectivamente procede ahí sí que sería una rectificación, pero no es un nombre, si no los voy a confundir. Y precisamente como habla Álvaro, resulta, compañeros, que en el Código Procesal Civil y Mercantil, no sé si ya llevan procesal, todavía no, ¿verdad? Bien, ya.
Resulta que en el Código Procesal Civil y Mercantil están establecidos cuáles son los procesos civiles. Y por supuesto, el artículo, vamos a ver si me acuerdo, el artículo 96, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil establece que toda aquella controversia o todo aquel problema que no tenga un proceso especial para ventilarse, se realizará a través del juicio ordinario. Y ahí empezamos, ¿verdad? El juicio ordinario es la base del proceso, de los procesos civiles. Bueno, para todo aquello que no haya cómo solucionarlo, encontramos el juicio civil, el juicio ordinario dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero también ahí tenemos que está establecido el juicio oral y establece qué asuntos se pueden ventilar en el juicio oral. Y tenemos el famoso juicio sumario. Y dentro del juicio sumario tenemos lo que acaba de mencionar Álvaro. Y hay varias cositas. Aparte está el apeo y deslinde, dice él, por ejemplo. Y hay un par de asuntos ahí en ese juicio sumario. Correcto, Carlos Jaramillo. Ahí establece los interdictos para establecer precisamente cuándo una propiedad que es rústica, porque como no lo contempla la ley de rectificación de área, pues nos tenemos que ir a este juicio sumario, ¿ya? Para establecer cuáles son los límites de un terreno. Muy bien, excelente Álvaro, y las compañeras también, compañeros que participaron, porque lo que ustedes mencionan, tenían la idea que sí se puede, ¿verdad? ¿Cómo? No sabíamos, pero ahorita ya con lo que nos mencionó Álvaro, dice él, un juicio, eso que él mencionó está dentro del juicio sumario, ¿ya? Y precisamente dentro de los interdictos, hoy sí estoy viendo el Código Civil, en el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil habla de los interdictos, dice, de amparo, de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo y deslinde, y de obra peligrosa. Y el 259 se refiere a apeo y deslinde, o deslinde, dice, procede, correcto Álvaro, 259, procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponde. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, compañeros, por eso es que hay que leer, compañeros, cuando tengan una ley, un proyecto, un folleto, lo que sea, léanlo, porque algo les va a dejar de importante. Entonces, en este caso, pues nos apartamos un poquito del procesal civil de jurisdicción voluntaria, porque a lo mejor alguien de ustedes estaba haciendo esa pregunta. El IC nos está diciendo que solo en bienes urbanos nada más se puede iniciar un proceso de rectificación de área. Y yo sé que más alguno de ustedes estaba haciendo esa pregunta. ¿Y qué pasa entonces con los bienes que no son urbanos? Imagínense que su cliente le va a preguntar a usted, y yo como catedrático es mi obligación, precisamente estos son los temitas que hay que aclarar. Porque si yo le dije a usted que se procedía a la rectificación de área, cuando se da cuenta que físicamente es menos que lo que dicen los documentos, entonces le sale un cliente a usted y usted le va a decir, el IC dijo que una rectificación de área, y va a venir una persona y le va a decir, fíjese, licenciado, porque ya lo tratan de licenciado a uno, aunque no se haya graduado, fíjese que tengo 2 manzanas de terreno en tal lugar, pero viendo los papeles dicen 2 manzanas, pero ya fui a medir y fíjese que solo tengo manzana y 800 y media. Entonces estamos hablando casi de 13,000 metros cuadrados. ¿Qué hago, licenciado? Le van a preguntar a usted. Entonces, el IC Byron nos dijo que hay que proceder rectificación de área. ¿Ya? Primero lo que usted tiene que establecer es si es urbano o rústico. En este caso, si usted determina que es rústico, bueno, entonces aquí va a decir no procede la jurisdicción voluntaria. Aquí tenemos que iniciar un apeo y deslinde para establecer cuáles son los verdaderos
mojones. Ahora, con lo que mencionó alguna de las compañeras, 200, ¿cuál era el artículo, compañero, que nos mandó ahí para los que están apoyando, jóvenes, anotando? Artículo 259. 259, gracias, compañero. Anótenlo, jóvenes, anótenlo, pues es importantísimo. Entonces, con lo que las compañeras estaban mencionando, y precisamente ya cuando se está elaborando esto, compañeros, ya sea ahora sí, en términos generales, una rectificación de área o el apeo, tienen que demostrarlo. ¿Y cómo? Precisamente con informes de profesionales, como ustedes dijeron, un ingeniero, un medidor o un evaluador, exactamente. Entonces hay tantas cosas, jóvenes. Fíjense que empezando esta carrera, se hizo una escritura de compraventa y se hizo ante mis servicios notariales. Y resulta que de un terreno, una persona le vendió una parte, una fracción nada más. Y se hace la compraventa. Lo que sí recuerdo era que la propiedad original tenía 1,200 metros, si no estoy mal, o 1,000 metros cuadrados. Y de esos 1,000 metros le estaban vendiendo a mi clienta 250 metros. Realizo la escritura de compraventa, la presento al registro de la propiedad y resulta que cuando procede a analizar el expediente del registro de la propiedad, se da cuenta de algo y entonces vienen y me suspenden la inscripción de esa compraventa. ¿Y por qué razón? Y la suspensión, para los que trabajan ahí o trabajan con procuradores, como procuradores saben, le dicen a uno, se suspende y ver artículo tal del Código Civil o Código Notariado, que ahí está porque uno se equivoca. Resulta que me mandan el fundamento y verificar, ese artículo establece de que no podían inscribir la compraventa que yo se le autoricé en virtud de que no existía suficiente área para desmembrar. ¿A qué se refería eso? Que si yo estaba queriendo desmembrar 250 metros, no habían 300 metros para quitarle 250. Pero bueno, al inicio yo no lograba entender qué pasaba, porque eran 1,000 metros según la escritura. Al final, compañeros, de tanto estar analizando y viendo los expedientes y los documentos de registro, resulta que el registro de la propiedad, cuando inscribieron la primera escritura de donde habla de 1,000 metros, se confundieron en el registro de la propiedad y escribieron 1, un punto y 3 ceros. Entonces, no dice 1,000 metros. ¿Cuánto dice? 1 metro. Nada más porque estaba el 1 punto y 3 ceros. Ahora bien, si hubiera dicho 1,3 ceros, entonces sí, 1,000 metros. Pero fue un error del registro. Entonces, por eso decía que no había suficiente área. ¿Por qué razón? Porque en el registro decía que solo había 1 metro cuadrado nada más. Bueno, entonces como se estableció que el error era del registro de la propiedad, pues entonces estaba más práctico. Hicimos un memorial solicitándole al registro de la propiedad que corrigiera el error, que en vez de 1 metro, que en vez del punto pusiera la coma, para que se leyera como correspondía, que eran 1,000 metros. Entonces, son cositas, compañeros, con las que ustedes se van a ir encontrando en el camino cuando estén ya ejerciendo el notariado o estén dentro de una institución que tienen que resolver precisamente estos asuntos, ¿verdad? Entonces, compañeros, para todo hay salida y casi todas las leyes regulan asuntos que le suceden a diario a las personas. Entonces, eso es un tema, compañeros, que se da, tal vez no tan seguido, pero sí es posible que a usted le pregunten de estas situaciones meras, podríamos decir, engorrosas. Y cuando usted se acaba de graduar es cuando más le preguntan de todo.
Y a veces le preguntan cosas más complicadas, ¿verdad? Porque a veces ya los abogados ya con cierto tiempo de experiencia y todo, ya tienen una cartera de clientes, pues ya se dan el lujo a veces de decir, este proceso no lo llevo porque está muy engorroso o va a costar mucho, salvo que paguen bien, ¿verdad? Entonces, compañeros, esto es... vamos a ver si logré entender, compañero, qué porcentaje podemos tener de excedente. No, definitivamente, si a usted le dijeron que le vendían 400 metros, son 400 metros. Ya, no hay una norma legal que diga que usted puede tener más metros. Y también aclaro, estoy hablando de asuntos urbanos. ¿Qué pasa con los terrenos rústicos, volviendo al tema? Por ejemplo, he visto lugares en donde hay terrenos que al final tienen barranco y hay personas que compran el lote que está a la orilla del barranco. ¿Por qué razón? Porque son personas que les gusta la agricultura y aprovechan todo ese terreno para abajo. La gente es muy inteligente y la verdad que los admiro. Entonces compran el terreno, hacen su casa, pero allá atrás siembran todo hasta el río, hasta el barranco. Y no es de ellos. ¿Por qué razón? Porque eso es del gobierno, es del Estado. Entonces, no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta de eso, y de hecho hay gente que compra precisamente lotes en orilla de barranco. ¿Por qué razón? Porque ya saben la estrategia. Entonces, conozco una persona que siembra como 2 manzanas de maíz, imagínense ustedes, es bastante. Entonces, tiene su casa que esa sí está en su propiedad. Pero como atrás, ¿quién le va a ir a pelear un barranco? Pues entonces lo utiliza todo. Y la única forma de entrar prácticamente es por el lado de él. Entonces, él tiene, como decimos en el buen chapín, acaparado esa parte de atrás. Es un excedente. Por supuesto que no es, si bien el Estado lo puede recuperar, ¿verdad? Porque no hay un propietario individual. Entonces, compañeros, para la pregunta no podemos tener excedente. Ahora, por ejemplo, también en los residenciales, ¿qué pasa en los residenciales que dejan una área verde? Pero eso es para el uso de todos. Dejan un parque, un área verde ahí para donde ponen mesas para ir a hacer un churrasco, a relajarse, sacar los perros, a fumarse un buen cigarro rubio o Marlboro. Entonces, pues eso es un excedente por el tema, la inquietud del otro compañero. Es un excedente, pero no individual. Es para todos los comuneros o copropietarios en el condominio o en el residencial. Y este otro tema que les comenté, que se da mucho en las colonias a las orillas de la ciudad que tienen barrancos. Entonces, la mayoría, y sobre todo que sea... en el caso de los terrenos, por supuesto que sean, cuando hablo de barrancos, no barrancos que es imposible caminar, ¿verdad? Hay laderas, podría decirse, y son trabajables. Entonces, como les digo, hay gente muy inteligente, yo he visto y he ido a ver, y siembran un montón, ¿no? Y para abajo, hasta el río. Entonces, aprovechan, pero excedente legalmente que la ley le establezca a uno que mire, usted compró 300 metros y tiene derecho a unos 100 metros más, no, eso no se puede. Entonces, compañeros, esa es la rectificación de área. Exacto, compañeros, sí, estamos ya examinando también, yo diría que tal vez para el primer día del primer examen que tengan, por ahí ya voy a tenerles sus resultados. Oye, entonces, compañeros, en el próximo tema próxima clase vamos a hablar de un poquito del patrimonio familiar, ¿ya? Si da tiempo vamos a hablar del reconocimiento de preñez, por ahí, y por ahí vamos a ir ya terminando con esto, y por supuesto en la clase final, que quiero que va a ser presencial, pues sí vamos a tocar más temas generales, ¿verdad? Aclarar dudas. Bueno, ya sé que ustedes van a preguntar sobre qué va a venir en el examen final, y entonces ahí vamos a aclarar todo eso. Pero entonces, compañeros, ese es el curso de jurisdicción voluntaria. Sí, qué buena pregunta, Jorge. Compañeros, el examen extemporáneo lo vamos a llevar a cabo el día lunes.
¿Oyeron? El día lunes que vamos a tener presencial, solo vamos a ver si vamos a coordinar, si vamos a tener, voy a ver cuántos tengo ahí, porque tengo, tengo ahí varias solicitudes de examen extemporáneo, y vamos a ver si se examinan ahí mismo en la sección. Yo creo que sí se puede. Así aprovechamos, porque la vez pasada tuvimos que esperar que un día hubiera un espacio, porque sí estaba saturado, ¿verdad? No era imposible que nos diera un espacio. Y al final solo teníamos como 7 personas nada más, entonces las podemos poner ahí enfrente de la cátedra para que se examine. Entonces, quedemos, compañeros, de una vez que para el día lunes, y se lo voy a confirmar a Claudia y a Cristian, que también me apoya, que les esté diciendo ahí en el chat que el día lunes hay extemporáneo, compañeros. Entonces, pónganle ojo al chat. Fíjense, compañeros, y les quiero comentar, no sé si está conectado el día de hoy, pero hubo un compañero que no se examinó en el primer parcial en la fecha establecida, hizo su solicitud de examen extemporáneo. Se recuerdan que lo estuvimos haciendo igual por el chat, que iba a haber fecha de examen, pero él tiene mi número y me escribió y me dijo: mire, Lee, yo me voy a examinar extemporáneo, y hice mi petición. Perfecto, está bien. Pero también le dije: mire, pero esté al tanto con el grupo para la fecha. Resulta que se llegó el día, examinamos los extemporáneos, y como a los 3 días, allá en la U me pregunta el compañero: mire, Lee, disculpe, ¿cuándo va a ser el examen extemporáneo? Entonces, ojo, hay que tener cuidado, porque a pesar de que es personal, pero como son varios, entonces se me escapa, y prefiero que sea a través del chat. Entonces, los que se van a examinar, compañeros, por favor, el día lunes, a hora de examen. Por ahí los dejo, compañeros, para que sí, estoy viendo ya el apellido por ahí, ¿correcto? Ahí lo tenemos, solo estaba esperando a ver quién salía ganador de un libro que tengo. Bueno, entonces, compañeros, feliz noche, nos quedamos por ahí. Perdón, el licenciado, fíjese que yo soy la dueña del libro de jurisdicción voluntaria. Ajá. Que dejé olvidado ese día en el salón. Ok. Entonces, quien me escribió ahorita, ¿cómo está la cosa? No sé quién escribió, pero la dueña del libro de jurisdicción voluntaria soy yo, Luz de María. Es que aquí dice: Lick, yo olvidé mi libro, guárdemelo, porfa. Me dijo Fernando que se lo dio a usted. Fernando, ningún Fernando me dio el libro a mí. Dice sí, Carlos Jaramillo. El libro lo dejé olvidado donde estaban los auxiliares el día del examen. Entonces ese no, compañera, porque el que yo tengo sí dice cabal Jaramillo, dice ahí en el libro. Bueno, gracias. Sí. Entonces, pero qué bueno que lo dijo. Tal vez algún compañeros, por favor, si alguien tiene el libro, por favor, que lo recogió por ahí y no saben de quién era, pues por aquí está ya la compañera Luz. Pero el libro el que el otro compañero me está escribiendo, sí dice en el libro, dice Jaramillo. Bueno, gracias, sí. Perdón. Entonces, ahí está ahora el suyo, sí, saber dónde se quedó. Entonces, ya vieron, compañeros, cómo es de bien identificar las cosas. Pues no se lo entregaba a Jaramillo, pero bien me acuerdo que dice ahí Jaramillo. Entonces, igual sus exámenes hay que identificarlos. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Noche, licenciado. Nos conectamos el miércoles. Hasta el miércoles. Feliz noche para todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Licenciado, no sé si me escucha. Sí, todavía. Perdone por la interrupción. Fíjese que, bueno, mi nombre es Francisco González y solamente quería hablar con su persona porque fíjese que tuve unos problemas para solicitar el examen extraordinario y me dijeron que usted me tenía que dar su autorización. Entonces, me gustaría saber cómo puedo tener su autorización. ¿Usted tiene cómo justificar su no presencia al día del examen? Sí, es que mi esposa se graduó de la universidad, entonces no puedo estar presente en el examen, entonces sí, esa fue la razón. Va, entonces... Fíjese que yo tengo su número, pero, bueno, pero no sé si no es el número correcto o no sé si le llamo mejor.
Por ahí mandé mi número otra vez y para ver si es usted, vuélvame a remarcar ahí en el mensaje, si me mandó el mensaje y vamos a mirar. Bueno, muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Muy bien.